Y hola chavos, ¿qué tranza? Mis chavos, pues bueno, como pueden ver, ahora soy Choforo el Guerrero, claro que sí. Yo voy a ser su entrenador a partir del día de hoy en esta guía que es pues para la gente nueva, completamente nueva. Ya que me han dicho, Choforo, haz una serie de cómo iniciar completamente de cero. Bueno, vamos a iniciar esta seriecita. Quiero decir que va a ser 100% grabada. Obviamente va a estar resumida, todo lo que viene siendo trayectorias, rellenos y todo eso, ¿no? Bueno, como ya expliqué en videos anteriores, todos los servidores están cerrados en los que se habla español, que es Iberia y es Israel. El Rubí pues es un servidor de paga y el Tiger Ghost pues es un servidor especial, es decir, un servidor de influencers. Únicamente puedes entrar si te invita un influencer. Es decir, que si quieres entrar, pues entonces aquí tu influencer favorito, Choforo, pues me dices, Choforo por Instagram. Choforo, pues mira, pásame unos códigazos para entrar al Tiger Ghost y te paso códigos por Instagram. Bueno, ¿cómo iniciar completamente de cero? Pues ya que una vez me pediste los códigos, vienes aquí al Tiger Ghost, porque quiero aclarar que el servidor con más ventajas para iniciar completamente de cero es Tiger Ghost. Si quieres saber el por qué, pues ahí está el video que se llama Top Servidores, ¿no? Así que bueno, vamos acá. Entonces, pues bueno, yo aquí en esta cuenta, ustedes van a tener una cuenta nueva, pero bueno, esta es nueva porque estoy leveando este personaje a nivel 70, pero pues aquí voy a meter este personaje para el seriecita y hagamos de cuenta que estoy empezando con una cuenta nueva completamente de cero. Bueno, como ya expliqué en videos anteriores, aquí en este servidor pues te regalan, como puedes ver, en la tienda. Vienes aquí donde dice todos los artículos y te regalan pues zapatos del viento, ¿no? Que estos te lo dan una vez pues por día. Y también te dan un caballo, que el caballo te lo dan una vez cada 7 días, pero como ya lo pedí con el otro mono, pues es en el chat. Y pues bueno, también te dan un anillo de 7 días, el cual a mí me queda un día, y un almacén de 7 días, el cual me queda pues un día, ¿va? Pero pues a ustedes van a iniciar con 7 días de experiencia y 7 días de almacén, y bueno, todo eso, ¿no? Entonces bueno, venimos aquí, por defecto van a ser puros ceros, pero yo ya le cambié el nombre. Entonces agarramos este elixir, que nos lo regalan también, obviamente, y agarramos este otro elixir, que nos lo regalan. Todo esto es gratis, quiero decir, que toda esta serie va a ser free to play. Luego no van a decir, hecho, pero cállate, es free. Esto es free. Entonces, bueno, iba a usar yo estos, pero luego van a hacer, Choforo, güey, yo estoy jugando en el Iberia no regalan eso, Choforo. Pues es tu culpa, yo no te tengo jugando al Iberia, yo no te tengo. Esto es para la gente que juega a Tiger Ghost, así que esto siempre te lo van a regalar en el Tiger Ghost. Así que, bueno, esto siempre lo vamos a tener en Tiger Ghost. Así que bueno, yo me lo voy a poner porque esto va a ser una ventaja enorme ahorita. Las chanclas viento para andar corriendo, los elixirs para el rato, y eso pues ya no nos interesa de momento, ¿no? Así que bueno. Objetivo número 1, conseguir nuestra arma del héroe, que esta nos la regalan directamente. Hay que agarrar la espada porque pues no tenemos caballo. La 2 manos funciona más con espada. Esta la tiramos porque ya no sirve para absolutamente nada, ¿no? Misión número 1. Esta misión hay que hacerla sí o sí. Siempre hay que hacer la primera misión con los 5 personajes. Es decir, te vas a crear tú tus 5 personajes y les vas a hacer a todos esta misión de inicio. Así como que de inicio, ¿no? Yo no lo voy a hacer pues porque no quiero tardar tanto, ¿no? Pero bueno. Así que bueno, vienes y haces esta misión que nomás te va a mandar acá con la potera. Y te va a decir que hubo quién anda y te vas a regresar allá con el chavalón otra vez. Y ya está. Es todo lo que hay que hacer, ¿no? Ni se te ocurra robarte estas pociones porque vas a buguear la misión, loco, ¿eh? No hagas eso. Vení a entregar la misión. No seas rata, no seas robapotas. No seas Gino. Bueno, el objetivo era que nos diera pues un accesorio con algún bonifacio que nos sirviera. Por eso hay que hacerlo con los 5 personajes para ver si nos sale algún accesorio con HP, algún accesorio con animales, algún accesorio que nos pueda servir en nuestro inicio, ¿no? Bueno, ahora sí. Una vez que ya hicimos esa misión, pues ya procedemos a la procedencia de ir a leviar, a hacer misiones más bien, a hacer las primeras misiones de casa hasta la del nivel 5, pero aquí en el Uriel está lo que viene siendo el poder de la sabiduría, que hay que darle 2 veces cuando es por primera vez, para que nos dé 2 horas de 150 de experiencia. Mira, 150 de experiencia por 2 horas. A huevo que sí. Podría yo traer ahorita el bonsai, que me da 20% de experiencia, pero lo tengo con el Sura nivel 66, que estoy leveando al 70, así que bueno, no lo podemos usar de momento, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que empezar a hacer las misiones de casa del nivel. Ustedes agarran el que les dé la gana, yo ya soy pro, así que agarro pues los perros, los lobos y los más fuertes y bueno, soy pro yo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer las misiones de caza hasta la del nivel 5. Esta nos manda a matar el lobo hambriento. Así que pues hay que darle los lobos hambrientos para que nos den pues nuestra valiosísima recompensa. Por cierto, en este servidor, dropeen lo que te dropeen, recógelo y no lo dejes tirado. Porque aquí no dropean yang. Bueno, dropean yang del bultito, pero no te dropean yang normal. Como puedes ver, no me dropean nada. Así que
Bueno, F en el chat. Como para iniciar, eso podría ser una desventaja en este servidor, pero pues más adelante tampoco es que se note mucho, ¿no? Porque te dropean demasiado las... Yo le llamo el bolo de Yang, ¿no? No sé cómo le llaman ustedes, pero bueno, el bolo de Yang, el que te dropean así bolitos de Yang. No sé cómo explicarlo. Y bueno, ya terminamos con la misión y dice que nos dio la armadura. Obviamente ya sabíamos que nos iba a dar la armadura, ¿no? Mira, con 2 de garra. ¡Ah, perro! Tenemos 12 de defensa. ¿Por qué estamos haciendo estas misiones? Porque ocupamos 100 de defensa para irnos a la ciudad 2. Es decir, que el objetivo de la ciudad 1 es conseguirnos el equipo de level 0 más 6. Todo. Conseguir zapatos de level 0 más 6 para tener un poquito más de correr, ¿no? O los de level 9. Conseguir la armadura de level 0 o la de level 9 más 6. Conseguir el casco de level 0 más 6. Conseguir el escudo de level 0 más 6. Brazalete de level 0 más 6. O del nivel 8 o del nivel 15 más 6. Y el collar, pues igual. De nivel 0, de nivel 8 o de nivel 15 más 6. Que de preferencia el collar sí que nos sirve bastante. El del level 15 más 6, ¿eh? Pero bueno, eso ya es más pro de la Minecraft. Misión de caza nivel 2, volvemos a agarrar los perros estos, bueno, los lobos, porque son más rápidos y jugar. Este nos va a dar un casco, así que continuemos. Por cierto, una vez que subimos al nivel 5, podemos ir por nuestras habilidades allá con los maestros en 6 de las habilidades, pero pues ahorita, terminando las misiones, vamos por ellas. Bueno, último lobito, nos dio el casquito, ojalá y me salga ahí algo bueno, 4 demonios, para cuando vayamos a aliviar al 75. No se crean, no nos va a servir por una mierda. Bueno, agarramos la última misión, que es la del escudo de batalla, y con este escudo de batalla terminamos lo que vienen siendo las primeras misiones, ¿no? Ya las demás son opcionales, esas si te quieres ir en la noche y dejar el personaje aquí en autocasa, que si le picas a la letra K y le pones aquí en atacar, el mono va a atacar automáticamente sin que tú estés haciendo absolutamente nada, pues lo puedes dejar ahí a ratos, que hagas las misiones solos, ¿no? Para que no estés aquí tú, pues matando, ¿no? Obviamente, que de hecho eso es lo que debía haber hecho yo, pero pues bueno, ahorita porque estoy explicando, ¿no? Pues bueno, ya con esto terminamos nuestra última misión mórbida y perturbante. Y dice que nos dio el escudito, que nos dio un inmune. Hombre, 4 de orcos para cuando vayamos a orcos. Bueno, la mera neta no nos sirve, pero bueno. Bueno, una vez que ya hicimos nuestras valiosísimas misiones de caza iniciales para tener más o menos este equipo, ahora sí empezamos a hacer el biólogo. Todas las misiones del biólogo hay que hacerlas, todas. Bueno, del biólogo. Todas hay que hacerlas, ¿no? Que de principio pues está fácil porque te manda a matar perros de estos y pues nomás tienes que farmear 5 florecitas. Bueno, nos faltan 2, pero si nosotros matamos estos 3 perros ya no nos va a dar más. Mira, ¿ves? Nomás nos dio 5. Debió de habernos dado 6. No nos dio las 5 porque ya tenemos el máximo de flores que nos pedía. Pero si nosotros tiramos estas flores nos va a poder seguir dropeando. Mira, como puedes ver, ahí recogí otras 3 y vuelvo a recoger las 5 que tenía y ahora tengo 8. Tampoco te flipes, chaval. Estos no sirven para nada más que para la misión. Únicamente. No quieras hacer ahí juntar stack y creer que las vas a poder vender. Puede que las puedas vender, pero no van a valer nada, ¿no? Así que estas nomás son para la misión. Pero sí, entregamos la última y nos dio nuestra arma. Esta ya está obsoleta. Antes sí valía porque no te regalaban esta arma, pero pues metieron esta actualización que te regalan esta arma y esta misión prácticamente ya no sirve. Pero bueno, continuemos. Bueno, por cierto, ahí les va. La subida de stats de un guerrero son, si es corporal, son 2 vitalidad y 1 STR. Si es mental, lo vas a hacer 2 STR y 1 vitalidad, porque el mental tiene ya defensa y el corporal pues tiene más daño, ¿no? Entonces pues lo equilibras, depende de lo que sea, ¿no? Yo de hecho, yo le doy 10 aquí, le voy dando 10 y luego acá lo dejo en 5, pero pues ahorita tiene 7, así que le voy a dar acá hasta que llegue a los 15 y luego ya le damos aquí 10 y luego nos vamos allá a los 20 y así le voy dando yo, el doble, que tenga el doble arriba de lo que tenga abajo. Hasta que llegues al nivel 30, pues tengas maximizado 1 y luego ya le comienzas a dar puro STR. Pero bueno, eso ya va a ser más adelante, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con nuestra misión del biólogo. Porque hay una misión que hay que hacerla sí o sí, porque es en cualquier servidor que juegues, te va a servir para hacerte tu primer equipo más 6. Es decir, que en la City 1 no vamos a durar mucho que digamos, ¿eh? Que pues es la misión del biólogo, ¿no? Que esa misión del biólogo lo que hace es que nos da un collar de cobre. Un collar de cobre. Dependiendo del servidor, es lo que vale. Mira, esto es lo que le decía, que son los bolos que dropean, que tampoco es mucho ya que digamos, pero bueno, nos beneficia, ¿no? Nos beneficia, como para abrir el almacén.
Eso nos podría servir para abrir el almacén. Que hay que ir a abrir el almacén sí o sí, porque como nos puede dar 20 más de defensa, que nos ayuda bastante, nos puede dar monstruo y bueno, creo que son los únicos 2 bonos que nos pueden servir, ¿no? Para iniciar. Bueno, por cierto, lo que viene siendo el Murran y el Conchon, que mira, me encontré los dos juntos. Bueno, Kunmon se llama. Estos hay que matarlos cada que lo veas, sí o sí, porque te pueden dar armas más 4 o te pueden dar accesorios más 4. Y pues un accesorito más 4 que te llega a dropear, pues lo puedes vender bastante bien. Que bueno, tiene muy poca probabilidad, pero te lo puede dar, ¿no? Me tienes pura probabilidad. Y bueno, con estas flores repetimos el mismo proceso de tirarla y recogerla, porque si no, pues no quiero andar echando vueltas a cada rato que me falle la misión. Así que bueno. Que bueno, estas misiones tampoco es que fallen mucho. Así que yo creo que con esas 7 vamos sobrados para entregar la misioncilla. Y entregamos la última. Y dice, ¿me falló la última? Bueno, por algo junté 2 de más, ¿no? Esta me dio una armadura más 3. Como puede ver, esta me da 30 de defensa y esta me da 12. Obviamente que hay que cambiarla, obvio. Bueno, en lo que han dado farmeando las misiones del biólogo, pues hay que ir haciendo las de casa y se van haciendo solitas esas mientras van matando los demás mobs. Porque hay que matar a mobs para que salgan los otros mobs que tú quieres, ¿no? Si te pones a buscarlos, pues ahí te van a hallar. Bueno, como puede ver, nos hemos quedado sin misiones del biólogo, pero la tercera misión del biólogo es la que nos interesa. En lo que pues logramos subir al nivel 10, vamos a ir por las habilidades para que nos den, pues en este caso yo voy a agarrar aura de espada, no sé ustedes qué razas se vayan a hacer, pero pues yo me voy a hacer esta, ¿no? No tenemos yang ahorita para mejorar y como pueden ver no se puede farmear y estos metines pues algún chavalón los tiró por ahí. Obviamente no voy a poder romperlos, pero bueno, ya está. Agarramos corporal para ponerle aura de espada para que pueda matar pues más rápido el mono. Yo le voy a poner full aura de espada para que tenga más daño y esté más mamadísimo 5000. Por cierto, aquí en Tiger Woods cuando tú inicias pues te regalan un cristal de comercio de 7 días para que puedas ver los precios en la tienda, es decir allá en el mapa comercio, el cual ahorita que farmeemos lo que quiero farmear, hacer la misión, pues vamos a ir a ver los precios y pues ponemos nuestra tiendita y de ahí vamos a conseguir nuestros primeros mínimo 500k, 500,000 para la chaviza nueva. Eso va a ser para hacernos todo nuestro equipo y ahora sí nos largamos para la ciudad 2 y pues eso ya va a ser en el próximo capítulo. Es decir que en la ciudad 1 tampoco es que vayamos a durar mucho aquí, ¿eh? Mira, hemos encontrado un metín, a huevo que sí. Si este metín nos da un libro de los más caros, que puede ser una aura de espada, incluso una armadura encantada, un miedo, una hoja encantada, que es de los caros, entre otros libros, pues con ese libro nos podemos hacer nuestras habilidades. Quiero recalcar que los auros de espada en este servidor valen 15 millones. Si nos llegamos a sacar una aura de espada, podemos incluso comprarnos hasta una montura, ¿eh? Ahorita vamos a ir a ver los precios en el mapa comercio. Y bueno, como pueden ver, quiero mostrar esto también. Como pueden ver, no traigo nada fuera del otro mundo. Simplemente traigo el equipo que acabo de hacer, pues con la misión del biólogo que me dio la armadura y con las misiones de casa. No traigo absolutamente nada y con la misión del inicial no traigo nada que digas tú, mira, Chocoro trae algo diferente, por eso pues puede con el metil. No, tampoco es que esté tan complicado romper un metín de estos. Lo podríamos romper aún más rápido si nos metiéramos los daños de esto, pero esto lo voy a guardar para cuando vayamos a la City 2, porque con esto lo vamos a usar para aliviar al nivel 40 pues en un solo día, ¿no? Pero eso ya va a ser en el próximo capítulo. No se me adelanten, chavos, no se me desesperen. Bueno, pues este chavalón llegó a pegarle a mi metin, pero pues bueno, no pasa nada. Recémosle a Diosito Dragón con que no le vayan a dar a él pues el libro, ¿no? Porque si no... Bueno, se lo cargó el payaso, ¿no? El karma, se lo ha cargado, el karma lo ha reventado. Bueno, nos dieron el librito y dice que protección obscura. No creo que va... Mira, hay evento de drop. Bueno, no es comerciable. Si fuera comerciable, esto fueran 20 millones. Con eso nos compramos la montura ahí nomás tranquilamente. Pero pues no podremos, ¿no? Así que bueno, recuerden recoger todo. Bueno, ni cuenta me di que con ese metin subí al nivel 10. Entonces hay que darle a este chavalón que está aquí. A ver si nos dropea pues algún accesorio. Más 4 que nos pueda servir o alguna armadura. No nos dio nada, pero bueno, sigue participando, ¿no? No por eso dejes de darles, porque luego va a decir, no, nunca da nada, güey. No, te puede dar. Por cierto, una vez que ya subimos al level 10, se nos va a desbloquear otra arma del héroe, como puedes ver aquí, ¿no? Dice, ahí está tu arma del héroe, selecciónala. No la selecciones, loco, no la selecciones.
espérate, no seas ansioso, esta arma te sirve bastante, no ocupas la otra arma. Porque a lo mejor tú juegas ahorita y tú dices, pues mira, yo soy 10, voy a pedir el arma del 10. Pero a lo mejor por, yo que sé, por falta de tiempo o porque te dio hemorragia fecal, no tuviste más chance de volver a jugar en 15 días y se te desapareció el arma. Pues te vas a quedar pelándola, ¿no? Entonces, espérate que seas nivel 19. Cuando ya seas nivel 19, pides el arma de level 10. Cuando seas nivel 29, pides el arma del nivel 20. Y así sucesivamente para que en vez de aprovechar nomás, porque mira, si yo ahorita pido la del 10, ¿cuánto me he gastado? Menos de media hora. O sea, no, está mal eso, chavos, ¿eh? Aceptamos la misión y continuamos, que esta es la que nos interesa. Bueno, esta nos manda a matar lobo alfa grises hambrientos, que estos son los que abundan por todos lados, porque estos son los némesis de la chaviza New. Porque pegan bastante, mira, hay un montón y con esto terminamos pues esta misión, ¿no? Que es la que nos interesa. Con esta ya nos vamos a ir a mapa comercio y pues vamos a ser ricos, éxitos en la vida y todo eso, ¿no? Así que bueno, tiramos las flores porque pues obviamente nos van a dropear aquí de más. Espérate, hay que tirarlas, jugar la tortuga y ya está, ¿no? Ya con esto ya tenemos suficientes y agarramos esa espada para venderla ahorita. Ahora sí, vamos a entregar la misión y con el collar que nos van a dar en esta misión. Por cierto, hay que abrir este cofre cada 10 niveles. Y ya con esto podemos correr. Con el collar que nos van a dar ahorita que entreguemos esta misión, es con el que nos vamos a hacer todo el equipo. Puede que tengamos suerte y no nos suba todo el equipo, pero vamos a terminar aventajados y ya pues tendríamos que usar el plan B, ¿no? Que ahorita se los voy a enseñar en dado caso. De que no les llega a pasar a ustedes, de que no les llega a subir a ustedes los objetos, ¿no? Pero no pasa nada, no se preocupen. Para todo hay maña. Ahí está, collar de bronce más 3. Y mira, tiene un bonifacio. Al tiro, porque si tiene más de 2 bonifacios, 2 bonificaciones. Como puedes ver, el defecto, el por defecto vendría siendo el velocidad de hechizo y el resistencia relámpago. Si te sale otro bono abajo, que en este caso tiene defensa fan, o te salga cualquier otro bono más hacia abajo, te puede salir hasta 3 con un buen de suerte, pues ese lo puedes vender aún muchísimo más caro, ¿no? Así que bueno, ahora sí, ¿cuánto vale este collar? Se han de preguntar ustedes, pues vamos a descubrirlo todos juntos, porque la neta no me acuerdo cuánto vale. Por cierto, ya tenemos caballo, este nomás nos sirve para andar corriendo, ¿no? Pero bueno, nos ayuda. Misiones importantes que hay que hacer sí o sí. De estas, pues no, esta no. De ahorita te digo, cancela la de esa, cancela las... ya lo iremos viendo. Ya te diré yo durante los videos cuáles misiones sí te rentan hacerlas y cuáles no. Bueno, ha llegado el momento de vender todo lo que hemos farmeado, en lo que hemos andado haciendo las misiones, para conseguirnos, pues ya ocupamos 5K para irnos a poner tienda en el mapa comercio, ¿no? Es decir, que vamos a vender absolutamente, pues, todo lo que nos dropearon, ¿no? Estas sin el más no valen, así que vender a la potera. Y pues esta que me sobró de la investigación, pues también. Y este librito, pues no creo que valga nada. Igual lo vamos a checar ahorita en el mapa comercio, ¿no? Compramos un bultito de esto que vale 500 yang. Y ahora sí, procedemos a la procedencia de largarnos a este NPC que se llama administradora comercial. Y bueno, nos metemos ahí. Pónganse al tiro porque aquí se les puede infartar la computadora cuando entren aquí, ¿eh? Dirígete al bazar. Vámonos. Bueno, yo estoy aquí con mi personaje, uno de los personajes principales, pero bueno. Me equivoqué en una cosa. El cristal de comercio no te lo regalan en este servidor, te lo regalan en el servidor de Azrael, pero pues ese está cerrado, ¿no? Pero bueno, para que esto sea más rápido, yo lo voy a poner aquí. Materiales en joyas, que vienen siendo pues los accesorios. Collares, le ponemos aquí el de nivel 8, que fue el que sacamos nosotros. Y vamos a ver el precio, y el más barato está en 1.101.111, ¿no? Es decir, que si nosotros ahorita lo ponemos en 1.000.000, probablemente se venda rápido porque va a quedar hasta el mero arriba, ¿no? Y con ese 1.000.000 ya nos hacemos todo el equipo, ¿no? Bueno, y una vez voy a checar otra cosa, porque el plan B es que si en dado caso que en otro servidor que ustedes jueguen el collar esté más barato y no te alcance para subir todo el equipo, tú te vienes aquí donde dice materiales de mejora y le pones aquí el que se llama piel de lobo más. Como puedes ver, los piel de lobo están en 2.4 el par. Es decir que nosotros facilito, si ahorita vamos y conseguimos uno, nos podemos hacer, de hecho, el equipo. Ojo, la montura nos las vamos a comprar a base de pieles de lobo. Ahorita les voy a enseñar a cómo
farmear esto. Que bueno, lo más seguro es que cuando ustedes ya vean esto, pues yo ya tendré mis cosas y probablemente pues bajen un poco los precios y todo esto, ¿no? Pero bueno, para los que jueguen en Tiger Gods, pues ya van a saber aquí, no ocupan ni cristal de comercio, ya van a saber los precios. Si lo dejas ahí una media hora y ves que no se te vende, pues bájale unos centavitos más y así sucesivamente, porque a lo mejor pues ahí ya bajaron los precios, ¿no? Entonces bueno, vamos a aprovechar para vender aquí donde dice monturas y vamos a ponerle aquí en monturas, vamos a buscar lo que viene siendo el tigre, que es el más barato, el tigre blanco, que es este tigre real blanco, está en 45 millones. Ojo, si nosotros consiguiéramos unas 45 pieles de lobo con lo más, vendiéndolas a un cacá para que se vendan rápido, pues nos podríamos comprar este tigre, ¿no? Ahí nomás, barato. Puede que haya más baratos, sí, puede que haya más baratos con menos tiempo, pero bueno, entonces ya tenemos el precio del material que vamos a farmear y del objetivo que ya tenemos, que es conseguir la montura, así que vamos allá. Y bueno, como les decía, yo pues tengo el cristal de comercio, pero pues si no tienes el cristal de comercio vas a tener que venir a estar cliqueando tiendas y cliqueando tiendas y cliqueando tiendas hasta que pues encuentre lo que tú quieres vender y pues más o menos sé lo que va a valer, ¿no? Así que para que te bases más o menos. Yo te aconsejo que veas de perdida unas 3 tiendas con el mismo objeto. Ojo, porque de ver tiendas vas a tener que ver demasiadas, ¿no? Con el mismo objeto para que te bases más o menos en cuánto están. Como puedes ver, mira, aquí con las más dicen que están en 1.5 el par. Pero pues si buscamos otra tienda y ves que está más o menos entre lo mismo o está más barato, pues ya tú dices, ah, pues mira, aquí está más barata, significa que el otro, pues es caro, es carero, ¿no? Así que bueno, no va a haber de otra, son las únicas dos opciones, el free y bueno. Entonces bueno, lo que nosotros vamos a venir a hacer es quitarnos esto, ponernos esto, y pues vamos a aprovechar para poner publicidad, ¿no? Mira a Shoforo HD en Twitch, donde hacemos directo todos los días, a huevo que sí. Y venimos y ponemos, estaban en 1.100, ¿no? Lo vamos a poner en un KK para que se venda lo más rápido que se pueda. Y bueno, yo que voy a dejar la tienda, no sé cuánto tiempo vaya a pasar, pero ya está. Por cierto, para poner la tienda necesitas quitarte la armadura, ¿no? Y si tienes atuendo de armadura, también hay que quitárselo. Bueno, pues como puedes ver, ya hemos vendido el collar, pero nos han quitado los impuestos. Claro, maldito gobierno metinero, maldito, pero maldito gobierno metinero. Una vez que ya tenemos pues suficiente dinerito vendiendo el collar o vendiendo las pieles, que bueno, con las pieles ahorita les voy a enseñar, ¿no? Pero yo no me voy a poner a farmearme 45 pieles, ¿no? Pero bueno, si alguien lo quiere hacer, pues lo puede hacer. Ahí está la opción, aunque sea de perdida, para que te puedas hacer el equipito de level 0, ¿no? Que es el objetivo de este video del día de hoy. Como puede ver, no he hecho misiones yo, ignoren lo de las misiones. Ya lo haremos en algún video. Haré cuáles misiones son las más recomendables para hacer. Y bueno, ¿no? Así que bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos y nos compramos 5 armaduras de level 0, 5 escudos de level 0 y 5 cascos de level 0. Si tienes suerte te va a subir con eso. Si eres yo, pues no te va a subir. Ya está, vámonos. Bueno, compré 4 de cada una porque pues una que ya teníamos que nos dio la misión y bueno, ¿no? Aquí, este va a ser el amigo de toda la chaviza a partir del día de hoy. Y bueno, ¿no? Como puede ver, con este chavalón, pues te mejora los ítems, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos aquí armadura más 4. Venimos y la tiramos a más 4. Bueno, era más 3. A más 4 le vamos a tirar hasta más 6. Hay que subirla sí o sí hasta más 6. ¿Te imaginas que tenga yo una suerte flipante y me suba? No, ya estaba cantando victoria. Pues bueno, eso es lo que pasa cuando pasa con el herrero que pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que te rompe los objetos y entonces pues ahí va a ser tu peor enemigo, ¿no? Porque va a decir, ah, pinche herrero, y bueno, ya está impuesto al herrero que lo insulten todos los días, siempre, a todas horas, y bueno. Hay que hacerlas más 6, al menos una. Ocupamos una más 6 nada más. Ya tenemos nuestra armadura, ahora seguimos con el escudo. Bueno, pensé yo que me iba a subir. ¿Pero tú qué? ¿Y este por qué me está regalando Yang? Ni siquiera sabe quién soy. Pues bueno, muchas gracias por su patrocinio. Ese ya no lo vamos a usar, ¿eh? Cabe recalcar que son 10 millones. O sea, esos 10 millones me los voy a pasar a mi personaje. Esto no acostumbra a pasar mucho que digamos, ¿eh? Pero bueno, continuamos. Hagan de cuenta que ese ya no me lo han pasado porque me lo voy a pasar a mi personaje principal. Listo, ya tenemos nuestro escudo. Y claramente que le dije que gracias, ¿no? Pero pues ahí está, mira. Thank you. Continuamos. Y ya tenemos nuestro casquito. No, oye, tuvimos bastante suerte. Esta misión... Siempre hay que ponerle venado, oso. No, es la que dice 2 huevos. Un huevo, col, un huevo, 2 huevos. Bueno, si era la última, ¿no? Bueno, esa porque pues, no es opcional esa. Te la va a pedir a fuerza. Así que ponle ahí que
que pues su papá quiere comer 2 huevos, ¿no? Ya tenemos lo de la defensa, pero para ir un poquito, pues, ¿cómo se puede decir? Un poquito más mamados en el tema de metinear y leviar y prender habilidades y todo eso y poder correr un poquito más rápido, pues vamos a hacernos lo que viene siendo los pendientes estos. Vamos a comprar igual unos 5, no pasa nada, me pasé, pero bueno. Los collares también, compramos unos collarcitos para la velocidad de hechizo y unos zapatitos pues para la velocidad de movimiento y unos brazaletitos para la velocidad de ataque. Y ahora sí, intentar hacerlo más 6. Vámonos a la primera. ¡Ah, perro! Continuamos con el collar. Bueno, se rompió la primera. Cobró venganza el herrero, cobró venganza. ¡Ah, perro! Con el primer collar, bueno, con el segundo porque el otro falló, ¿no? Pero bueno. Ahora sí, siguen las chanclitas. Y dice que... ¡Ah, perro! Chanclitas. Bueno, 9 velocidad de movimiento. Tampoco es que nos afecte mucho, ¿no? Obviamente. Bueno, más bien que nos beneficia mucho, pero... no sirve, no sirve. Y dice que... ¡hombre! Maldito brazalete. Y es lo último que me falta. Y ya sabía yo que con algo tienes que sufrir. Con algo, no todo puede ser perfecto en la vida. A ver si tenemos éxito con el último brazalete. El último brazalete. ¡Ah! Bueno, ya les dije. Y dice que... ¡au! Ok, ya era hora, ya era hora. Bueno, con todo esto que tenemos, actualmente ya llegamos a 150 de defensa, los cuales solo ocupábamos 100, ¿verdad? Pero pues ya tenemos defensa de más. Ahora sí, vamos a proceder a la procedencia de ir a buscar un animalito que se llama Lycos, el cual te dropea 100% el material ese, que pues vale un kk cada uno prácticamente, ¿no? 1.2, 1.3, dependiendo, bueno. Metín que veo, metín que madreo. Bueno, dice que nos dio un rugido del dragón. Bueno, esos libritos los estoy guardando porque en algún futuro nos van a servir, ¿eh? Así que no los tiren. Por cierto, ya me ando yendo a buscar otro metín y venía por este yo. A ver si ahora sí tenemos éxito en la vida metinera y me dropea pues algo valiosísimo, ¿no? Que mira, perro. Bueno, una espada más uno. Esa madre de hecho. Bueno, para el suelo. Bueno, como puede ver, aquí en esta zona, en el lado de Shinzo, en los otros reinos pues ya les va a tocar a ustedes buscarlos. En todo este pedazo sale lo que viene siendo el Lycos. Ese Lycos va a ser el que nos va a dar 100% cada que lo matemos. Una piel de lobo colmaz 100% asegurada, ¿no? Puede salir de este lado, el cual pues se me hace raro que no esté. Bueno, sí, bueno, sí, es normal por el precio que está ahorita. Así que supongo que alguien pues lo está campeando. Pero pues hay que buscarlo, ¿no? Cambiar de channel hasta que lo encontremos. Y bueno, en lo que lo buscamos, si encontramos de estos, los matamos. Y si encontramos metines, pues también, obviamente. Bueno, mira, aquí me encontré 12 metines. Hay que romperlos. Como dije, metin que veo, metin que madreo. ¿Por qué? Pues porque si nos sale en una burita que vale 15 millones, éxito en la vida. Y si sacamos 3, pues ya tenemos para la montura, ¿no? Claro que sí. A ver, dice que me dio zarpa. Esto no tengo idea cuánto vale, pero como he dicho, hay que guardar los libros porque no sabemos de precios. Igual valen 100k, nos pueden servir ahí de poquito en poquito. A ver, dice que este me dio un Berserk. No sé cuánto valga, pero eso ya va a tocar ver las tiendas, ¿no? Y seguimos buscando. Mira, ahí me encontré este chavalón. Me tiene que dropear antes de terminar este video. No me puede dejar ahí con... Bueno, sí me voy a dejar. Hasta parece hecho adrede esto. Jamás había encontrado yo tantos metines juntos. Mira, ahí hay 3. 1, 2 y 3 metines. Y aquí está el Lycos. Y yo lo único que quería era el Lycos. Bueno, este chavalón, como puedes ver, a este nivel ya lo podemos hacer trizas, ¿no? Ahí nomás humildemente, tranquilamente. Bueno, ahí se nos metieron bichos de más, pero aún así somos pro de la Minecraft, ¿no? Ahora sí, ya te dejé sin amigos. Ahora, ¿quién te va a ayudar? Maldito mequetrefe. A ver, ¿quién te va a ayudar ahora, ¿Quién? Bueno, como les decía, esta te dropea 100% la piel de lobo, es decir que aquí ya tenemos un KK. Y si seguimos cambiando de channel, como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, pues podemos romper metines y podemos buscar pues lo que viene siendo el Lycos para intentar sacar algo extra. También de los mobs que salen de estos metines, te pueden salir de estas, ¿no? Y también te pueden salir de estas pieles de tigre que también valen, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahorita lo que nos queda por hacer es buscar metines, los suficientes metines para sacar bastantes materiales de mejora, buscar Lycos para sacar pues bastantes pieles de lobo y libritos para poder comprarnos nuestra montura para en el próximo episodio iniciar en la ciudad 2. Pues mamadísimos. ¿Cuánto va a tardar en subirse el siguiente episodio? No tengo idea. Ya veré en los comentarios las me gusteadas. Pues, si veo mucha gente que dice, Choforo, yo ya hice todo eso, Choforo. Ya compré mi montura, Choforo. Ya tengo mi montura. Quiero ver qué más sigue, Choforo.
Entonces, pues cuando ya vea que 2 que 3 ya compraron su montura, pues entonces continuamos. Porque a veces me adelanto demasiado y me dice, Choporo, cálmate, güey, yo apenas voy a hacer esto. O yo apenas hice esto. O yo apenas hice aquel. Lo más seguro es que lo subamos una vez por semana. No sé ustedes qué opinan al respecto. Lo más seguro es que lo subamos una vez por semana. Y pues lo más seguro es que va a ser un video por mapa, ¿no? Porque pues como puedes ver, aquí ya nos terminamos prácticamente la ciudad 1. Y como puedes ver, no me dropeó nada el cabrón este. Pero bueno, son 3 metines. Así es la vida metinera. Así es la vida metinera. Otro, tampoco me dio libro. ¿Pero esto qué? No, hombre, ya se me fue la buena suerte. Ya se me fue la buena suerte. Mira, aquí me acaban de dropear justo otra, mira, ¿ves? ¿Qué hubo? Ya llevamos, pues aquí lleváramos 2.4 millones de 45 que tendremos que juntar, ¿eh? Aclaro, hay servidores en los que valga más, hay servidores en los que valga menos. Pues te va a tocar metinear más, o te va a tocar metinear menos, o te va a tocar, pues, conseguir más Yang o conseguir menos. Ya depende del servidor en el que estés jugando. Vaya, al menos aquí sí me dio. Ahora espada, camino pluma. Este es el peor libro que te pueden dar, loco. Bueno, aquí está el otro en lo que terminé de romper aquellos metines. Aquí nos salió este otro. Pues bueno, la finalidad de la City 1 pues es hacerte todo el equipo de level 0. Y una vez que te hiciste todo el equipo de level 0, ahora sí ponerte a farmear y metinear para conseguirte ahora sí el Yang suficiente para comprarte la montura. La montura es algo necesario sí o sí. Bueno, no es obligatorio, ¿verdad? Pero pues si quieres ir así como voy a ir yo, si quieres seguir la serie tal cual, pues vas a tener que ponerte a metinear como un enfermo. Como puedes ver, yo aquí ya llevaría 3 millones de 45 millones que hay que juntar. Y se me hace caro porque esa montura yo la vi en 20. Pero bueno, vamos a ponerlo de objetivo que está en 45. Se me hace recara, pero vuelvo a lo mismo. Bueno. Y mira, no me podía ir sin que me dropeara un ítem más 4. Mira, me dio daga cobre más 4. Como fue la daga, pudo haber sido un accesorio. Así que bueno, ya me puedo ir tranquilamente sabiendo que dropeé mi ítem más 4. Bueno, como ya nos estamos llenando de cosas, quiero utilizar el almacén. Pagar. Viene si le pagas sus 500 Yang y te va a decir que pues que pongas. A lo primero van a ser puros ceros, pero como yo ya la cambié, pues ya tengo contraseña personalizada. Y como puede ver, tengo 3 inventarios aquí, ¿no? Los cuales pues voy a meter todos los libros aquí. ¿Por qué? Pues porque no quiero que se me vaya juntando todo esto. Y lo vamos a dejar aquí. Esto pues de hecho no debería ni haberlo sacado todavía, porque esto lo voy a usar cuando vaya a aliviar al nivel 40 más o menos. Esta pues me lo dieron una visión. Esto también. Estas vamos a... Bueno, esta me la dio el baúl, ¿no? Y todo lo demás lo vamos a pasar para allá. Todo lo que se pueda almacenar. Esto pues no, porque esto sí lo vamos a usar más adelante. Este lo metemos ahí. Este lo metemos ahí. Y estos también, todos los que le dropeen, porque estos son buenos para nivel bajito. Así que ahora sí, tenemos limpio. Continuemos nuestra aventura buscando pues dinero. Que bueno, estoy cayendo en cuenta en una cosa. ¿Por qué metí los materiales de mejora ahí si esos materiales de mejora son los que estoy farmeando y los voy a ocupar para vender? Así estoy de mongol, lo siento. Bueno, ya les enseñé dónde sale el Icos de la parte de arriba. Ya encontramos algunos, creo que fueron 2 o 3, no recuerdo. Vamos a buscarlo ahora en la parte de abajo, porque sale en 2 zonas diferentes. No nomás sale ahí arriba donde lo buscamos, ¿no? Entonces vamos a ir aquí abajo a buscarlo para que ustedes sepan dónde salen y se pongan a farmear sus cosas de estas. Y pues hagan ahí sus dineros para su montura. Recuerden que el objetivo principal es conseguirnos una montura lo más rápido posible, ¿no? Pues obviamente aquí no va a estar porque pues ya lo matamos allá arriba, ¿no? Así que cambiamos de channel. Pues bueno, míralo, aquí está. Yo iba a decir que pues bueno, si no lo encontramos también pueden salir metines ahí. Mira, ahí está un metín. Entonces vamos a matar al Lycos. Con esto ya vamos a llevar 4 millones. Y así, nomás es repetir y repetir y repetir hasta que completemos pues los 45 millones, ¿no? No sé qué nivel vayamos a terminar y todo eso, ¿no? Pero pues también hay que romper metines porque no nos vamos a tener a estar buscando puros Lycos. Y pues si encontramos metín, matamos el metín, obviamente, ¿no? Para poder pues tener más rápido esos 45 caca que ocupamos para nuestra montura siniestra, ¿no? Mira, aquí encontramos 2 metines, pero no me hago ilusiones porque ya sabes lo que pasó ahorita, ¿no? Lo ideal sería que tuviéramos suerte y nos saliera rápido de perdida 2 auras de espada. Ya con 2 auras de espada serían 30 millones, ¿no? Y ya lo demás, pues a puras pilecitas y todo eso. Y aquí ya llevaríamos 4.8 millones, ¿eh? Ojo. O bueno, si la vendemos en 1 millón, pues serían 4 millones los que lleváramos ahí, ¿no? Y estas no sé cuánto valgan. Creo que estas valen como 250k cada una. Creo. Es decir que aquí llevaríamos 1kk más. Creo. Si no, al rato checamos las tiendas a ver en cuánto están. Mira, lo único que me dropeó fue el libro y arma de luna escarlata. Esta vale 500k, en este servidor. Bueno,
En eso las vendo yo y se venden rápido, pero creo que están más caritas. Pero yo siempre las pongo en 500 para que se vendan rápido. Es decir que aquí ya llevamos 500k más para nuestra montura. Y esto no tiene bonos, ¿no? Pero bueno, por cierto, nos pueden salir objetos con bonificaciones que si me llega a salir, no los voy a tomar en cuenta porque obviamente no a todo mundo le va a poder salir eso, ¿no? Pero lo que viene siendo materiales de mejora, todo mundo los puedes farmear. Estos estaban en 1.5 por 2. No sé si sea su precio real, pero ya veremos pues en las tiendas cuando ya vaya a vender yo todos los materiales de mejora. Cuánto vale realmente, ¿no? Continuamos rompiendo metines hasta obtener nuestros 45 millones para terminar este capítulo con nuestra montura siniestra. Por cierto, se han de preguntar ustedes, ¿por qué ahora soy un guerrero aquí narrador? Pues porque como este capítulo no crean que va a durar, que se va a grabar en un solo día, porque obviamente no voy a poder hacer todo en un solo día de farmear y vender y hacer todo lo que estoy enseñando en este video en un solo día. Pues dije, no me voy a estar poniendo la misma ropa todos los días y tampoco voy a estar grabando con diferente ropa todos los días, ¿verdad? Entonces dije, mira, ponemos el guerrero ahí para que parezca que es el que está acá todo hermoso, todo precioso, narrando el video. A huevo que sí. Y pues ya está. Que está encuerado. Así que dónenme para comprarle ropa al guerrero, cabrón. Dónenme. Vamos a ver si aquí me da mi abuela de espada ahora sí. Y dice mi chavo, saltó lo bueno. No sé cuánto valga, pero no vale nada ese libro. Ahorita les digo, ¿no? Es feo. Por cierto, si son nuevos del todo, yo les recomiendo entrar aquí en el servidor para que pues sean los mismos precios y así no anden batallando y todo eso, ¿no? Que sea exactamente igual. Si quieren seguir todo al pie de la letra, si no, pues métanse a otro servidor si no son nuevos, porque no creo que siendo nuevos vayan a poder entrar a otro servidor, así que lo más seguro es que tengan que entrar aquí sí o sí. A ver, dice mi chavo que Berserk. No sé cuánto, los bersercillos creo que valen como 500k, más o menos, algo así. Por cierto, aprovechando el bug, si alguien es nuevo y no tiene cristal de comercio y quiere apoyo, aquí está este Discord que se llama Universo Metin 2, está en la descripción del video. Seleccionas el servidor en el que juegas, Rubí, Tiger Ghost, etcétera, etcétera. Bueno, para los de Tiger Ghost, para los que van a jugar en este servidor, si alguien quiere apoyar a los demás, pues yo no puedo porque no tengo para estar comprando cristales y dar precios de los demás, pero para los que entren en Tiger Ghost, aquí tú seleccionas. Cuando seleccionas aquí se te va a abrir la pestaña, entonces te vienes aquí a Tiger Ghost, aquí donde dice general, platica la chaviza y aquí en venta, si tú vas a vender algún material de mejora lo puedes anunciar aquí y si quieres comprar materiales de mejora o quieres comprar mascotas, alquimia, etcétera, etcétera, vienes aquí y le pones o preguntas aquí cuánto vale, qué hubo, quién andáis y pues a los que jueguen en Tiger Ghost yo les voy a contestar con mi cristal de comercio, voy a buscar el precio de los materiales y se los voy a poner ahí. Tampoco esperes que te conteste luego, ¿no? Porque pues así como entro para repartir códigos una vez al día, también puede que entre aquí una vez al día a dar todos los precios habidos y por haber y bueno, ¿no? Así que el que quiera saber de precios o si alguien quiere apoyar a la chaviza, que venga y comente aquí y pregunte precios, ayudándole a decirles el precio real, no sean cabrones. Bueno, continuamos ahorrando para comprarnos nuestro montura. Aunque bueno, tenemos otra opción también, que son comprar cajas de pez, porque en las cajas de pez nos puede salir la montura del caballo negro, pero pues sería jugárnosla para sacar una montura. A diferencia de la otra que sería asegurado pagar los 45 millones o jugarnos esos 45 millones para abrir baúles de pez. Pero bueno, como yo soy bien salado, mejor no me la voy a jugar. Voy a juntar esos 45 y me voy a comprar la montura esa, ¿no? A lo mejor ya después de esa montura, ahora sí compramos la otra para combinarlas en algún futuro y poder correr más rápido y tener la experiencia, ¿no? Y claro que sí. Ya te estoy viendo, like, José. Ya te estoy viendo desde aquí, perro maldito, Ya te estoy viendo, güey. Ahí veo el nunca acá que tienes metido ahí en la panza para mí. Ahorita voy por él. Tú tranquilo, yo nervioso. Que por cierto, se me hace que estos capítulos van a durar como los primeros videos de YouTube que empecé a subir, que duraban más de entre 40 y 50 minutos más o menos. Librito, y dice que me dio emboscada. ¡Emboscada! No sé cuánto valga eso, pero bueno. Dame mi un caca tú, perro maldito. Ahí está, un caca más y vámonos a seguir buscando metones. Con que veo, con que madreo. Bueno, continuamos aquí y dice que me dio pulso espiritual. No sé cuánto valga, pero pues al rato vamos a ver los precios. Obviamente, por eso lo estoy guardando, porque así valgan 100k, igual lo voy a vender. Por cierto, estoy checando los precios en la tienda y las piel de tigre están en 100k y las piel de lobo con más pues siguen estando en 1.2k cada una y las bilis de oso están en 300k, ¿no? Es decir que aquí en estos tres objetos que estamos farmeando en la City 1 ya llevamos bastantito ya. Así que continuando hasta que completemos nuestros 45 kks sí
Oh, sí. Otra cosa muy importante, a partir del nivel entre el 15 y el 25 te dropean, no sé por qué, pero tienes más drop en la City 1. Porque ya comienzan a dropearte, creo que a partir del nivel 18 ya comienzan a dropearte los objetos de la ciudad 2. Y estos pues te alivianan bastante porque esos ya valen más yang, ¿no? Dame mi aura de spa. Bueno, ¿qué decía Choforo? ¿Que te dropeaban mal? Sí, claro. Con un que veo, con un que madreo. Y bueno, laicos que veo, laicos que madreo. Y un caca. Vámonos. Murran que veo, murran que madreo. Y obviamente el metín va, claro está. Y este me dropeó lo que viene siendo... Está dejando la hora. Quiero de perdida que me dropeen una aura de perdida una aurita, loco. No, hombre. Vamos a ver si me dio una aura de espada. Otro talismán, pero ¿qué? Mejor no me des nada. Zapatos de bambú. Estos zapatos valen bastante. Creo que valen como 500k más o menos. Ahorita averiguamos el precio. Y aquí esto es algo extra también, ¿eh? Porque estos pues sí que te los dropean acá en la City One. Bueno, decía yo que están como en 500k. Están en 2 millones el más barato. Y los puso el mismo. Y después de ahí están en 4 y para arriba. Quiero aclarar que ahorita voy a mostrar todos los precios antes de poner mis tiendas. Para que vean que pues sí vale eso las cosas, ¿no? Orbe oscuro, no sé cuánto valga. Igual los libros y todo eso lo vamos a poner en tienda ahorita al finalizar el video. Bueno, antes de finalizar, porque no sé cuánto voy a dejar la tienda ahí hasta que se venda. Bueno, ahora sí, cuando ya eres nivel 18, debes de tener tu primera habilidad, el máster. Es decir, le das el 17avo punto. Y si no te sube, es donde aquí empiezas a sufrir, ¿no? Es decir... Si no te subió, si está así como aquí, 17 puntos y no se hace M1, es decir, a Master, pues salió defectuoso tu mono. Entonces tienes que venir aquí con la anciana y decir, anciana, dame un sope bien dado en la nuca. Y va a decir, bueno, pues mira, rechazar, esa misión no vale para nada. Entonces vienes aquí con la anciana, le pones restablecer habilidades, te va a cobrar 46,000, es decir, 46k. De los cuales 500 de aquí son de nosotros, los otros 10 millones no. Eso recuerden que son los que nos pasaron, que al final de cuentas cuando inicie este video el próximo ya no lo va a tener, me los habré pasado por mi otro modo, ¿no? Así que bueno, volvemos a seleccionar aquí, fuerza corporal, en dado caso que seas corporal, si eres mental pues mental, si eres lo que seas de por allá pues también, ¿no? Entonces vamos a darle todos los 17 puntos hasta que se nos haga M1. Y dice que volvió a quedar en 17, entonces volvemos con la anciana y así sucesivamente hasta que se nos haga M1 a fuerza. Esto no es opcional, no es de decir, mira, yo no lo voy a resetear. ¿Por qué? Porque vas a perder puntos y en vez de tener tu segundo máster a nivel 35, lo vas a tener hasta nivel 36, o al 37, o al 38, incluso al 40. Así que resetéalo y es más fácil. Y dice mi chavo, ¿qué? Tampoco subió. Bueno, me preocuparía yo que me gaste mis 400k que me quedan ahí, ¿eh? Aunque bueno, todo esto estaba dentro del presupuesto, ¿no? Espero. Y nomás no me voy a salir ahí con sus tragedias de que no me va a terminar reseteando la maldita, pero maldita habilidad. Porque si no, la vamos a liar, chaval. Ahora sí, vamos a darle. Dice que tampoco. ¿Pero tú qué? Es que el problema aquí es que entre la anciana y estos maestros de la fuerza, pues tienen un convenio, ¿no? De que mira, yo te lo reseteo, te doy la mitad y tú le fallas y así hacemos un negocio redondo para los dos, ¿no? Claro que sí. Y pues, como puede ver aquí me están estafando entre los dos. Es un negocio esto, estafar gente y que falle todo aquí. Según dice la gente, según cuenta una leyenda urbana por ahí, que le dejes aquí 16 puntos. Según dice, no, déjale 16 puntos ahí, chofuro. Así 16 puntos. Prendes el aura y luego le das el punto y se te va a hacer M1. Completamente falso. No crean en teorías metineras. Todo es mentira. Todo aquí el metin es probabilidad. La única forma que te vaya a subir a la primera es que le das lectura concentrada, cosa que no voy a hacer, ¿verdad? Obviamente. Así que continuamos sufriéndole aquí. Y estos chavos pues ya me están dejando en la maldita, pero maldita ruina con sus malditos reseteos y que no sube a los 17 puntos el desgraciado. Y lo que estoy viendo es que ya nomás me queda para 3 reseteos más. Es decir, y 2 más. Y me preocuparía porque no sé cuántos reseteos llevo ya. Y esta chingadera que no sube, loco. Últimos 2 reseteos. Y el que me queda ahí de Jan. Y si no me sube, pues nos vamos a quedar flipando, chaval. Porque habrá que ir a vender materiales de mejora. Que voy a completar mi montura. ¡Loco! Que voy a completar mi montura, cabrón. No, hombre, loco. Hijo de su chingada madre. Maldita anciana, me que trefa, loco.
No, tienen su negocio turbio aquí estos dos chavos, güey. Y bueno, ya, como ya me dejaron en la pobreza extrema entre los dos, supongo yo que ahora sí me va a subir, ¿verdad? Porque ya no tengo Yang. Supongo yo, pues sí, pues ya me dejaron en la maldita ruina. Me dejaron con 43k, porque quiero aclarar que los 10 millones no son míos, ¿no? Malditos estafadores de mierda. Esta misión sí háganla, porque pues es muy fácil, pero no la hagan para entregarla. Ya que se preocupe el chóforo del futuro, que se preocupe el chavo del futuro, cómo hacer esa misión, ustedes no se preocupen. Bueno, es que de hecho, esa misión, ahí les va. Te sale más rentable farmear la horquilla y venderla. O sea, pero venderla en tienda. Venderla en tienda a terminar la misión, a completar la misión. Porque la horquilla esa, si mal no recuerdo, está como en 1 millón, más o menos. No sé cuánto esté exactamente ahorita. Y pues preferimos el Yang, porque pues entregando la misión nos va a dar como 1k. Y pues de 1k a 1kk, obviamente, que prefiero 1kk, ¿no? Pociones azules las vendo porque ni siquiera uso habilidades con este mono, así que no son necesarias, ¿no? Así que bueno, vamos a dejar las cosas en el almacén. Y pues bueno, como ya nos estamos llenando de libritos otra vez, pues vamos a poner aquí los libritos para tener más espacio, porque ahora nos vamos a poner a hacer otro tipo de cosa opcional, porque pues puede que ya haya alguien matando estos, o a lo mejor ya bajaron mucho de precio y dices tú, no, pues ya no me renta a mí hacer esa chingadera y me voy a estar toda la existencia haciendo eso. Así que bueno, primero que nada, nos quedaron 63k para nosotros. Vamos a intentar hacernos una armadura de level 18, obviamente. No tengo tiempo para eso, sí quiero cancelarla. Bueno, venimos aquí, compramos una armadura de level 18. Yo creo que con una más que suficiente. Ponle 2, en dado caso que nos toque un poco de suerte y se nos haga una más 6. O que nos falle una más bien. Y pues tengamos otro intento para hacerla más 6. Cosa que no creo, pero bueno, tenemos 2 intentos de hacernos una más 6. Porque pues esta ya da más defensa que la que traemos, ¿no? Claramente. Pero, pues ya saben que el herrero y yo, como les dije de un inicio, vamos a tener una gran historia de amor. En el cual pues él me sube los ítems y luego me los falla. Ya me lo subió. ¿Pero esto qué? De 65 de defensa a 48 que teníamos, creo que ya es más que suficiente. Entonces venimos aquí. Esta la podemos vender en una tiendita, no sé cuánto valga, pues a lo mejor la podemos vender en 250k, porque pues más o menos nos gastamos bastante. A lo mejor la podemos vender en 100k para que se venda rápido, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya tenemos nuestra armadura de level 18 y todo esto. De hecho, aquí estoy haciendo cosas que normalmente no hago porque yo todo esto me lo salto, ¿no? Pero pues para que sepan que hay varias opciones de lograr hacer bastantes cosas, como farmear materiales de mejora, metinear y hacer bastantes cosas que pues yo no hago, ¿verdad? Porque yo pues me brinco todas estas situaciones y me voy directamente para la City 2. Pero pues quiero dar todas las opciones que pueden ustedes sacar de la City 1, ¿no? Por eso es que estoy haciendo absolutamente todo, porque pues no, uno ya pro pues dice, pues mira, yo me consigo nomás los 150 de defensa y me voy directamente para la City 2 y me ahorro todo ese rollo, pero no vamos a tener montura. ¿Para qué quería yo la montura? Para romper este tipo de metines, que como puedes ver con este metín sí que me voy a tardar. Entonces, pues vamos a darle Fast and Furious y pues ahorita que rompamos el metines, porque a partir de este metín del nivel 25, por eso vengo para acá, a partir de este metín de nivel 25 ya vamos a comenzar a generar muchísimo más Yang, incluso más Yang que andar buscando los laicos y andar buscando los metines de nivel 15. Bueno, a partir de este metín es el billete, ¿eh? ¿Por qué se han de preguntar ustedes? Porque aquí, en este servidor, no sé en los demás servidores, pero en este servidor, todas las piedras más 3, por más fea que esté, con que esté más 3, vale 500k. Cualquier piedra, porque la usan para refinados, la usan para los gallas y para otras cosas, ¿no? Y todas las piedras más 0, más 1 y más 2 están en 350k. Así que prácticamente por cada metin que nosotros rompamos, tenemos asegurado 350k, por lo menos. Es decir, que si rompemos los 6 channels, pues ya es bastante Yang, ¿no? Porque estos metines muy rara vez los rompe la gente. Entonces en la City 2, pues ya nos hacemos ricos, ¿no? En la City 2 ya nos hacemos completamente ricos para la gente que dice, no, que está muy difícil, Choforo, hacerte equipo. No, cabrón, no. Otra cosa es que no sabes. No es que esté difícil. Si tuviéramos la montura, nos podríamos pedir el arma de 2 manos. Con el arma de 2 manos tiene más daño, podríamos romper muchísimo más rápido este metín. Pero como no la tenemos, pues nos va a tocar sufrir hasta que completemos nuestros 45 millones para podernos comprar la montura. Así que continuemos continuando.
Bueno, como puede ver aquí nos salió una Ninja Macero, son 350k aseguradísimos. Ahorita vamos a checar el mapa comercio. Y nos salió un Círculo de Espada, que no sé cuánto vale, pero bueno, no me interesa ese libro, ¿no? Vamos a cambiar de channel y romper todos los metines posibles, obviamente. Anular, nomás vi la A, dije, no hombre, loco. Bueno, otra cosa, aparte de romper metines, estas, las Serran, estas que están aquí, pues bueno, estas no tanto porque estas te pueden dar, ¿cómo se llaman? Cremas faciales, y las cremas faciales tampoco están muy valiosas que digamos, pero lo que vienen siendo estas te pueden dar horquilla ornamental. Entonces esta, pues la horquilla, es la que mencioné ahorita, que pues están ahí que pues la podemos vender, ¿no? También esta que acabamos de matar, que se llama esta, la Minjung, nos puede dar coleteros rojos, y estos sí que están bien caros, ¿no? Como quiera, yo quiero matar uno de estos para ver si me llega a salir un coletero. Y estos creo que están como en 7 millones, más o menos. Así que tampoco es muy difícil sacarlos. No más que pues a la chaviza le da flojera tener que andar farmeando materiales de mejora, ¿no? Que por cierto, aquí estas monas chinas te dropean bastante yang, lo que estoy viendo. Y también te dropean pociones. Te dropean bastantes pociones. De aquí te puedes venir a hacer pociones y ya, en dado caso, llegas a caer en la maldita pobreza extrema. Pues bueno, pero lo que andaba matando esas monas ya me volvió a salir el metín aquí, así que vamos a romperlo. Por cierto, ya somos nivel 19, ya podemos meterle nuestra segunda habilidad, que le va a ser el Berserk, ¿no? ¿Para qué? Porque me da velocidad de ataque. Y a mí no me interesa, pues, metinear de momento. A ver si me da mi rapidez más 4. No, me dio defensa. Le perdí el aura de espada. Otro talismán, pero ¿qué tengo yo con los talismanes que me salen cada rato? Ni siquiera valen. Mira, me dropearon una Aluvia Zen. Estas valen 2 millones. Así que aquí ya tenemos 2 millones más. Estas pues tienen muy poca probabilidad, pero pues es drop general, ¿no? Es decir que a cualquiera se lo pueden dropear. Así que, bueno, pensándolo bien, acabo de ir a ver los precios en el mercado. Los coleteros rojos están en 9 millones, el más barato. Y después de ahí todos están entre 11 y 12. Es decir que 9 millones, lo más seguro es que lo hayan puesto para bajar precios. Pero, yo creo que sí que renta ponernos a farmear coleteros. Así que, pues vamos a intentar sacarnos mejor ya lo que nos falta. Unos 3 coleteros. Yo creo que con unos 3 coleteros más que saquemos de aquí. Y ya completamos nuestra montura, con 3 coleteros que saquemos de aquí. Incluso 4. Para no fallarle, sacamos 4. Los vendemos todos rápido en 9 millones. Y con eso ya completamos nuestra montura. Porque acabo de ver que pusieron una montura en 30 millones. Así que ya no es necesario que consigamos los 45, ¿verdad? Así que bueno. Que por cierto, ya voy a subir a nivel 20. Y como dije, al nivel 20 hay que pedir el arma esta. Voy a pedir la espada. Normalmente siempre pido esta, porque ya para estas alturas ya debería de tener yo la montura. Pero pues no me ha salido nada que me haya ayudado. A estas alturas yo antes del 20 ya debería de tener la montura comprada. Pero aquí está demasiado cara la montura. Yo me acuerdo que estaban como en 7 millones. Ahorita están, no sé por qué estén demasiado caras. Pero bueno, sigamos matando mobs hasta que consigamos, pues... Yo creo que en vez de romper metines, porque es muy tardado romper metines sin caballo, me voy a poner a farmear. Yo creo que voy a conseguir más rápido los coleteros. Así que, bueno, ahí va a salir grabado nomás cuando me los dropien. Mira, ya llevamos el primero. Ya llevamos aquí nuestros primeros 9 milloncitos. Continuamos. Por cierto, aquí nos van a dar unas capitas. Que estas capitas, obviamente, las vamos a usar para poder farmear aún más rápido, pues los materiales, ¿no? Obviamente. Aparte que también vi que la horquilla ornamental está en 1 millón. Así que dije, mira, pues podemos farmear aquí materiales de mejora tranquilamente. Y ya con esto, pues conseguimos bien rápido nuestra mascotini, ¿no? Nuestra monturini. Así que vamos a darle una capita. Y creo que no había suficientes mobs, ¿no? Me lo hubiera tirado allá donde había más. Pero bueno. Ay, Dios mío. Me van a enchorizar. Bueno, no pasa nada. Ya los dejamos juntitos. Un milloncito más, un milloncito más. Lo que hice es ponerle la autocasa mejor y ya nomás estoy recogiendo los materiales de mejora yo mientras me pongo a ver series o algo así porque porque va a estar complicadón. No quiero andar matando con la mano, así que nomás voy a estar recogiendo materiales de mejora y fuga. Arre, ya estuvimos un ratito, ahora vamos a ir a ver los precios porque no me salió nada y terminé siendo nivel 26, casi 27 y ya me aburrí. Bueno, comenzamos con los precios. 259 por 2. Ah, pero son más 4. Estas no sirven. Estas obviamente que no sirven.
Pero están en 275, la más 0, más 3. Oye, no sé por qué ahora estén todas parejas, si antes estaban más caras las más 3. Pero bueno, 300k, porque este pues a lo mejor ni las vende y este se me hace que quiere bajar los precios, ¿no? Normalmente probaría yo comprando alguna, pero bueno, la vamos a redondear a 300k por piedra. La horquilla ornamental más barata está 400k y 444. Es que a veces ponen estos precios para bajar el precio. Y a veces ni siquiera están puestos en la tienda porque se me hace mucha la diferencia. Aunque bueno, estas estarían en 550k cada una, así que las vamos a poner a 500k. De la piel de lobo siguen exactamente igual, es decir que la vamos a poner en 1kk cada una. Billy de oso con más, las más baratas están en 250 cada una porque son 2 por 500. Si la ponemos en 250 una sola, se va a vender rápido. Piel de tigre, hay una en 200k, la cual no creo que exista porque esta, mira, como puedes ver es mucha la diferencia. Debe estar en 300, como 350k cada una, así que la vamos a poner en 300 individual. Para venderlas más rápido. Coletero más. ¡A la verga! No creí que estaban tan caros estas madres. Están en 1.000.000 cada uno. Y sí, porque estos están en 5, 4, 800. Lo vamos a poner en 900 para que se vendan más rápido. Así que coletero. Eso ni les puse atención. Yo no me las estaba peperando porque según yo estaban bien baratos esas madres. Y el coletero rojo siguen igual. En 9 millones cada uno. Que bueno, esto lo voy a poner igual en 9. Bueno, 8, 9, 9, 9, 9. Nomás le voy a bajar a 1 a este. Ornamentación. Bueno, están en 100k los ornamentaciones. Y por último, la crema facial. Están en 10 por 2 millones. Es decir, bueno, aquí están en 40 por 2 millones. En 200 por 6. Bueno, estas creo que no valen absolutamente nada, ¿no? Pues voy a poner las 7 que me salieron en 500k. A ver si me las compra alguien. A ver, aquí hubo un pequeño problema porque no sé hasta dónde se grabó y qué no se grabó porque traía 35 millones de los que había vendido y abrí un cofre de pez. Bueno, fueron 2 que me dieron pues estas 4 cosas que tengo aquí, ¿no? No me han dado montura, pero vamos a seguir abriéndolo. No sé si se me dio el disco duro o qué pasó, que el grabador se paró, pero bueno, continuamos. Quinto bonus, ni tal mal, me lo podemos vender o nos puede servir después y no sé qué me dio. Bueno, experiencia. Basura, otro. Hay que ver bien el precio porque de repente les ponen de una apertura y cálmate, cabrón. Me dio, valió calzón. Me queda para el último cofrecito. Pero como yo tengo muy buena suerte, que ya vieron ustedes que con el reseteo de habilidad en el 7º fue el que tuvimos éxito en la vida. Dice que me dio un agregar, loco. Sacamos todo esto con 35 millones. Me lo voy a vender en 15 millones y 15 millones. Me voy a pasar 30 millones. Me lo voy a autovender estos dos. A ver, bueno, esperemos si valga la pena esta inversión. Falló. Y este que me salga inmune para venderlo. Y dice que... bueno, creo que no valió la pena la inversión. Bueno, como me dio un mal servicio el guerrero, pues nomás le pagué 24 en vez de 35. Así que... así soy yo, me autoestafo también me autoestafo. Bueno, vamos allá. Y dice mi compa que capas y no sé qué me dio, ¿no? Pero algo me dio de los de este lado. Alubias. Ahí vamos 6 millones ya en alubias, ¿eh? Bueno, de hecho son 9 millones. Vamos a darle con este. Y dice mi compa que otro agregar. ¡Ay, caballito! ¡Ay, caballito! A huevo que sí. Ya, esos 10 millones nos los vamos a guardar para no sé, para algo. Esto es lo que quería yo. Ya tenemos caballito. Hemos terminado nuestro objetivo. Ahí se me está leyendo de la madre donde no he cerrado esta ventana. Tiene bastante tiempo abierto donde dejé toda la tienda. A ver. ¿Cuánto me lo puedo vender? Unos 10 milloncillos. Sí, ya está. Voy a hacerme la misma oferta que me hago cuando me lo vende alguien más. La mitad si falla y completo. Y el doble si pega. No se crean, güey. Nomás le voy a pagar los 10 millones. Bueno, el doble si pega el quinto bono, ¿no? No se crean, güey, nomás le voy a pagar nomás le voy a pagar 15 millones nomás, así que le fue bien, pinche chóforo, siempre estafando, güey. Y además, nomás 9, porque luego van a decir ahí, pinche chóforo, no, 9 millones. Al final de cuentas, los que venden cambios de bonus de esos y los que vendan agregar, saben que me estafé, cabrón. Así que el que salió ganando fue el otro chóforo en vez de este chóforo, ¿no? Así que bueno, la serie salió perdiendo en pocas palabras para que me entiendan.
Bueno, hemos terminado el primer capítulo de todo lo que tenga que ver con la City 1. A lo mejor se me pasa una que otra cosa, pero pues ahí lo agregan en los comentarios ustedes. No me fue bien, pero tampoco me fue mal, porque una, no sacamos auras. Dos, me gasté bastante intentando sacar el caballo cuando estos caballos salen demasiado rápido. Me estafaron. Sí, me estafó el otro chóforo, me estafó. Así que, bueno, el próximo capítulo, no sé cuándo vaya a ser, a lo mejor otra semana, o sea antes, depende de cuánto amor, comprensión y ternura le den a esto. Espero les haya servido. Y pues para el próximo capítulo que ya tengan ahí esta cosa, ¿no? Así que yo creo que ustedes tienen toda la semana para hacerlo, así que no creo que no vayan a poder hacerlo, ¿no? Así que, pues bueno, hasta aquí se va a acabar el capítulo. Besote en el mero reunión del cuerpo. Y la vemos en el capítulo número 2, que va a ser en la City 2. Bye, papus. Bye.